Un feliz jueves 17 de septiembre para todos ustedes. En esta jornada de jueves que queremos, bueno, pues nuevamente tocar el tema que está dentro del continente, pues como del momento, y es una relación directa con las medidas que está tomando el gobierno argentino, pues para contener la crisis en este momento, pues una crisis quizá de confianza que está secando lo que sería la disponibilidad de dólares. Y entonces para contener la oferta, pues, perdón, para contener la demanda, pues lo que están haciendo es apretar y de qué manera a quienes demandan los dólares. Pero ya lo decíamos hace algunos días, si Argentina, que tiene tantos ejemplos de estos cepos y estas restricciones cambiarias, estaría o debería estar haciendo algo distinto para lograr el mismo objetivo que quiere la autoridad, porque hablamos de contener la demanda, pero ¿y la oferta de dólares de dónde llega? El que sabe muchísimo de esto y a quien me da mucho gusto de saludar es Claudio Suchovicki, a quien hace muchísimo no veíamos. Tuvimos una conversación padrísima desde Atlanta. Yo ahora estoy acá en México, Claudio. Él es director académico de finanzas de la UADE. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está tu país? ¿Cómo lo sientes? Todo muy bien, qué placer saludarte. Mi país, yo lo siento confundido y estamos confundidos. La verdad que venimos hace tiempo, y en la introducción lo decías claramente, venimos hace muchos años, pero muchos años con una crisis de confianza enorme, porque esto no es económico, no es solo económico, no entra dinero, no vienen inversiones. ¿Y por qué no vienen inversiones? Porque no confían en que puedan recuperar lo invertido, por seguridad jurídica, por falta de seguridad jurídica, y muchas veces por falta de rentabilidad. Dicho esto, la pregunta es, con las medidas que vamos tomando, ¿vamos a recuperar la confianza o van a sospechar más de nosotros? Si yo te invito a una fiesta, Gaby, y no te dejo salir, si sabes, Claudio, muchas gracias, pero no voy a ir a tu fiesta. Porque lo primero que uno mira cuando entra a cualquier lugar es dónde está la puerta de salida. Y es la base de cualquier contrato social. Yo puedo entrar, pero si no me gusta algo puedo salir. Y en este proceso, con las últimas medidas que se tomaron, no fueron voluntarias. Tuvieron que elegir entre lo menos malo. Argentina se quedaba sin reservas, no había más. ¿Y por qué nos quedábamos sin reservas? Porque la gente no confiaba y quería resguardarse en una moneda que no es nuestra, es el dólar. Nosotros financiando el déficit americano. ¿Te lo imaginabas alguna vez? Bueno, desde ese punto de vista, cada medida mala provoca otra más mala después. Porque finalmente es un barco que tiene un montón de agujeros y vos lo tapás haciendo un agujero en otro lado para ir a tapar con lo que sacaste de ese agujero para ir a tapar el resto. Por eso son medidas de corto plazo, son medidas que te hacen ganar tiempo, pero ¿para qué ganas ese tiempo? Si no enfrentas la realidad, estamos en un problema. Eh, Está la pandemia y yo te quiero preguntar cuánto del tema de la pandemia solo exacerba algo que tú sabes que desde tiempos de Mauricio Macri lo veníamos hablando, de la actuación del Banco Central, del tema de la confianza, y ahora tienes a Alberto Fernández, un presidente que durante un debate que promovió el diario Clarín, por cierto, pues él hablaba de ponerle una piedra a la puerta giratoria cuando se hablaba de estas restricciones cambiarias que solo se apretaron ahora, Claudio, como si no hubiera otra alternativa. Quizá te pediría que primero me digas cuál sería la alternativa en este momento, si es que la hay. Esto es confundir causa con consecuencia, nos viene pasando hace mucho tiempo. Déjame usar un ejemplo médico, ya que mencionaste la pandemia. El ejemplo médico es el siguiente. Para nosotros, para vos y para mí, el dolor es horrible. Que te duela algo es horrible. Para todos los que nos están mirando, el dolor es feo. Pero para el médico, que a vos te duela algo, es buenísimo. Pero no por lo que va a facturar, sino porque el dolor es el síntoma en el cual se dan cuenta que te está pasando. Te duele la cabeza, tomografía computada. Te duele el brazo, hacete una radiografía, una resonancia magnética o lo que fuera. El dolor es solo el síntoma. El tipo de cambio, la inflación y la tasa de interés es solo el dolor, no es la enfermedad, que es lo que no estamos atacando. La enfermedad, y lo hablamos mil veces, y yo sé que todos tus televidentes están cansados de escuchar lo mismo porque siempre lo decimos todos, la enfermedad es el déficit fiscal. ¿Cómo vas a financiar el déficit fiscal? Es el dolor que vas a sentir. Si lo haces vendiendo las reservas, se te escapa el dólar, se te escapa el tipo de cambio, y con esa la inflación. Si lo resolvés emitiendo, se te escapa la inflación. Si lo resolvés subiendo impuestos o bajando gastos, que sería la alternativa, podés provocar una recesión. Y déjame decirte algo bastante personal al respecto. La pandemia es un tema
de Dios. Vos tenés que mirar al cielo y decir, che, ¿por qué nos hiciste esto? Che, es bien argentino. ¿Por qué nos hiciste esto? O La mirar a China, cuarentena, ¿verdad? Pero perdóname, adelante. o mirar a China, está bien. Pero la cuarentena es una decisión política. No es un tema. ¿Cómo enfrentás vos eso? Sí es una decisión política con costos políticos. ¿Qué le pasa a América Latina? ¿Qué le pasó a Perú? ¿Qué le pasó a Ecuador? ¿Qué le pasó a la Argentina? Son países, tenemos países, México déjame incluirlo también, son países donde el 50% de la economía es informal. Como es informal, no podés imponer reglas a través del Banco Central, porque el Banco Central solo regula la economía formal. La gente se financia en otros lados, acá lo llamamos cuevas. El tipo de cambio se negocia tanto afuera, blue, como lo quiera llamar, que adentro. ¿Por qué? Porque la economía es informal. Entonces, las medidas que puede tomar un gobierno, hasta la cuarentena, nosotros en Argentina decíamos, hay una cuarentena formal y una cuarentena blue. Hay gente que cumple y gente que no puede cumplir. Pero no puede cumplir porque no puede cumplir, no porque no quiere. Y querer administrar todos los datos del gobierno solo con la parte blanca, solo con la parte formal, es un error, es cazar en el zoológico, porque cada vez le cobras más a los pocos que pagan. Qué interesante ejemplo, porque además es sencillísimo de entenderlo. Oye, a ver, Claudia, pero revisando ya las declaraciones del presidente Fernández, me sorprendió un poquito porque dentro de lo que dijo, dice, dólares hacen falta para producir, no para guardar. ¿Qué piensas de esa frase? A ver, sí, ojalá, pero para producir vos tenés que confiar. La gente lo guarda. El ahorro es la base del capital futuro para invertir, pero también es la desconfianza. Cuando tú decides agarrar dólares y esconderlos en una media, es porque no estás confiando. Cuando confías, ¿qué es lo que le pasa al modelo americano, si querés, en algunos momentos, otros no? Es que te endeudás. Cuando confías mucho, no solo no ahorras, te endeudás para crecer y empieza el círculo virtuoso. En los países nuestros, y en Argentina en particular, la desconfianza hace de que vos prefieras, antes de invertir, ahorrar. ¿Por qué? Porque está en juego la propiedad privada. Mira, Gaby, una vez Sí. lo aprendí en un curso, que me lo dieron y a mí me hizo ruido, me dolió, pero tienen razón. ¿Qué es? Y juguemos entre los dos países, en el que conocemos bien los dos, México y el de Argentina, y sumemos otros. Ahí me dice, en Estados Unidos, si hay un juicio, porque hay dudas judiciales, generalmente el juez trata de darle la razón al que tiene razón. Pero ante la duda, si hay un juicio entre un acreedor y un deudor, siempre lo gana el acreedor, porque aman la propiedad privada. Si hay un juicio entre un empleado y un empleador, siempre lo va a ganar el acreedor, ante la duda, porque aman la propiedad privada. Si hay un juicio entre un propietario y un inquilino, ya vimos en la película En busca de la felicidad, fallan a favor del propietario. ¿Por qué? Porque aman la propiedad privada. En nuestros países, si hay un juicio entre un acreedor y un deudor, ¿quién lo gana? El deudor. Y si hay un juicio entre un inquilino y un propietario, el inquilino. Y si hay un juicio entre un empleado y un empleador, el empleado. Entonces, ¿sabes qué? En este tipo de culturas, la gente prefiere no tener propiedades, no aferrarse. Y también prefiere ser deudor, nunca acreedor, porque si no tenemos un default de vez en cuando. Por eso es mucho más cultural, no es solo educación, es cultural. Entonces, en Argentina es difícil que confíen si vos no respetás la propiedad privada como base. Si no crees en el mérito. Acá no se cree, a veces el mensaje es que no hay meritocracia, y vos decís, ¿cómo no hay meritocracia? Entonces vale lo mismo esforzarse que no. Claro, claro. Me encanta que digas esto porque creo que uno de los grandes problemas de nuestra región y de gobiernos que tienen similar manera de pensar México y Argentina, que los pusiste muy bien juntos, pues es eso, casi que el ataque frontal, ¿no? Y ahora que vamos a necesitar tanto las inversiones, Claudio, pues pintar con un brochazo al empresario, al inversionista, al que toma riesgos, me ha llevado a decir ya durante la pandemia que más vale tener políticos, desde los legisladores hasta los presidentes o gobernadores o gobernantes,
que sepan qué significa crear un empleo formal, que sepan cuánto le cuesta a una empresa crear un empleo y ahora en tiempos de pandemia mantenerlo, porque yo no sé si hicieron mal su tarea las escuelas de negocio o las universidades o los lugares que enseñan ciencia política, porque tendrían que enseñar un pedazo de lo que es la ciencia económica, porque tenemos ahora este gran desafío de cómo evitar que esto que tú estás describiendo se instale y en la opinión pública también digamos que se altere y se permita manipular ese papel que tiene el inversionista, la empresa, el que arriesga, en pocas palabras. Ahora, la parte que también creo que es muy importante decir es que en tu país, pues, está acumulándose las historias en relación con empresas que se están replanteando quedarse en Argentina, Claudio. Falabella para algunos es el punto de inflexión. Falabella pues tiene esta visibilidad, pero estaba LATAM Airlines también, la empresa de los Cueto y de los Amaro, por cierto, pero pues no son las únicas, Claudio. Entonces, esto ya es, digamos que el inicio de la cadena de consecuencias. A ver, está muy bien planteado. No tengo mucho que agregar a tu pregunta, solo dos cositas más para complementarlas. Primera, entiendo que nuestros países les gusta un Estado grande que asista a la gente, lo entiendo, pero sin contribuyentes no hay Estado. Sin empresas que ganen dinero y paguen impuestos, no va a haber Estado, no va a haber lo que repartir. Entonces, desde ese punto, la empresa es un aliado, porque gracias a que pagan impuestos a las ganancias, etcétera, el Estado tiene para la educación pública, para todo lo que nos gusta, y yo estoy de acuerdo con eso, en Latinoamérica. El segundo punto es, las empresas hoy son globales. Al ser globales, comparan. Entonces dicen, bueno, voy a hacer negocios donde pueda hacer negocios. Mira, yo creo que América Latina no entendió un proceso, y Argentina no entendió un proceso. Que yo lo que más enojado estoy es con la no aprobación de la ley del conocimiento y una ley que sacaron acá del teletrabajo. Sí. Cuando yo era chico y estudiaba, el que gobernaba el mundo era el que gobernaba la tierra, los romanos, los griegos, etc. Después el que dominó el mundo eran los que dominaban los mares. Los británicos, los holandeses, los españoles, los portugueses, porque era el comercio por mar. Hoy el mundo se gobierna a través de la nube. Entonces, no entender eso, que somos ciudadanos del mundo y que todos usamos pantalón chupín los hombres, saco con pañuelito acá, las mujeres las mismas marcas, vamos cambiando. Bueno, las empresas son globales y comparan. Y ninguno de los países puede vivir solo con lo nuestro. Necesitas al resto. Hoy el mundo es uno solo. Mirá la pandemia. La pandemia fue un espejo espectacular. Un bichito nos hizo pasar a todos los países por lo mismo. Cuarentena, restricción de oferta, restricción. Si no entendemos que estamos globalizados, ir contra eso es ir contra la naturaleza humana. Oye, por lo tanto, para cerrar el tema de las empresas, porque me quedan dos preguntas, ¿qué cascada de consecuencias ves en términos de calificaciones crediticias y otras en relación con lo que están haciendo para las empresas que tienen deudas en dólares, lo que les ha dicho el Banco Central, que tienen que renegociar con sus acreedores? Este punto a mí en particular me preocupa. Sí, cambia la calidad del empresario, que es lo que vivimos en América Latina. Cuando vos tenés reglas claras, reglas transparentes, y las empresas cotizan en bolsa, que es lo que a mí me gusta, están expuestas, vos lo ves en un balance, vos viste un juicio a Facebook, viste un juicio a muchas compañías. ¿Por qué? Porque los balances son públicos y todos pueden observarlo. Cuando empiezan a irse estas compañías, ese lugar lo cumplen o lo toman empresarios con un poquito menos de escrúpulos, que se llevan bien con el gobernante de turno, que tienen alguna plusvalía, que tienen, y lo ves en muchos países con poca democracia, cuando ves la calidad de empresarios que tienen. No en vano nosotros tuvimos cuadernos y un montón de cosas. Entonces, no es que no va a haber inversión, cambia la calidad de la inversión. Y yo entiendo que para tu hija, Gaby, para vos no es lo mismo quién maneja un taxi. Si lo maneja alguien con título, con profesión, que cumple las reglas o no, que si lo cumple alguien que, bueno, es el que quedó, ¿viste? Totalmente. Oye, Claudio, estamos en tiempos en los que los tentáculos de los gobiernos se van a ampliar dentro de la economía a la mano del Estado por la pandemia y por el colapso económico, porque los necesitamos presentes. Dicho esto, empezaste hablando de que el problema clave aquí es el desequilibrio fiscal. ¿En dónde está el margen para cortar en tiempos de pandemia, aunque sea impopular políticamente para un gobierno como el de Alberto Fernández, que debería estarse haciendo en nombre de la gente, como tanto dicen estos gobernantes, incluyendo, por supuesto, al presidente de México o al presidente y el gobierno que encabeza Alberto Fernández?
A ver, ahí también yo estoy confundido al respecto. Por un lado, te tendría que contestar teóricamente que así como del año 2000 al 2010 fueron los años, fue la década de la inclusión de las clases medias nuevas, Lula, Evo Morales, muy buenas gestiones que incluyeron mucha gente a la clase media. Del 2010 al 2020 fue la década perdida de las clases medias, donde inclusive los mismos gobernantes expulsaron mucha gente de la clase media. ¿Cuál creo que va a ser el límite del déficit fiscal? Que pasó siempre. En Argentina yo ya tengo muchos años y lo vi muchas veces, que es la rebelión precisamente del que vive de un salario que pierde mucho poder adquisitivo. Ya se vio en las calles de Buenos Aires. ¿Cuánto gana un empleado que se esfuerza y trabaja 12 horas por día, no sé, en México, en Perú? ¿Y qué poder de compra tiene? Entonces a mí me gusta no medirlo en dólares y no medirlos en moneda local, medirlos en poder de compra. Entonces, yo lo hice. En Argentina, un salario básico. ¿Cuántos potecitos de yogur se compran a través del tiempo? Y cada vez menos. Un jubilado. ¿Cuántas aspirinas se pueden comprar? Y cada vez menos. Eso hace a la calidad social y terminan reaccionando, como reaccionaron con ideologías distintas en Chile y en Bolivia. En algún punto la propia sociedad, cuando empieza a perder mucha calidad de vida, exige. Y lo que los votaron porque decían, yo te ayudo en todo, yo te doy todo, cuando ves que no te alcanza, te enojas precisamente con esa gente. Revisemos lo que fue pasando en toda América Latina, no importa la ideología, centro derecha, centro izquierdo, lo que fuera, generalmente el que se termina enojando es esa clase media. Y mira que lo que estamos dejando, lo que la pandemia está dejando, pues es una crisis de empleo, pero sobre todo la precarización del empleo, que eso va a ser una tragedia para nuestra región, que ya tiene una tragedia que es la de la informalidad. Claudio, para cerrar, ¿cuánto tiempo ves durando este apretón más fuerte que se dio en este anuncio? ¿Cuándo se levantan? ¿Esto da para meses? ¿Esto da para el cierre de año? No, yo creo que pasa en todos los países del mundo y en todos los ámbitos de la vida, Gaby. No me quiero poner en filósofo ni en pastor, pero es en todos en todos los órdenes de la vida, la dinámica le gana al fundamento. La dinámica con lo que suceden las cosas le está ganando el fundamento. Hay muchas cosas que hoy utilizas y son indispensables. ¿Vos pensabas, Gaby, en serio, que ibas a hacer un programa vos de México y yo de Argentina por Zoom? No, Bueno, Zoom no existía hace un año. claro. Zoom empezó, la dinámica de este proceso hace que los tiempos, que en mi época un ciclo duraba 10 años, hoy pueden ser 2 meses. Podemos manejar algunas cosas, pero no la dinámica del tiempo. No, y creo que eso es una sorpresa para todos. Y fíjate la elección en los Estados Unidos, y parece una eternidad. Y todas las cosas que pasaron en el último mes, viendo las encuestas únicamente. Entonces, lo que hoy parece bien, quizás dentro de 2 meses sea completamente contrario. Y lo que hoy parece mal, por eso creo que nunca subestimaría la dinámica del tiempo. Y creo que estamos tan sobreinformados todos, gracias a esta tecnología, y si lo bueno de cómo corre la información por todos lados, es que no hay mucho tiempo. No podés sostener una mala idea durante mucho tiempo. Pues primero qué gusto me da hablar contigo y qué mejor manera de explicar pues cómo se ven las cosas con tu perspectiva. Claudio, colaborador de este espacio desde hace tantos años y pues coequipero, de verdad, desde que tenía yo mi otro programa y tú salías desde la otra ubicación de nuestros estudios en Buenos Aires, ahora desde casa en tiempos de pandemia, cuánto no hemos vivido juntos. Te mando un abrazo, gracias. Un gran abrazo.